todo el momento vamos a estar sujetos a tentaciones y es casi imposible decir que no vamos a pecar. Sí. Sea el pecado, si lo podemos catalogar humanamente como chiquito, como grande, siempre vamos a estar sujetos y en algún momento vamos a caer. Pero para ello surgió la gracia. A través de, como dice la Biblia, que por medio de un hombre entró el pecado al mundo, también por medio de un hombre también ingresó la redención, la salvación, que es a través de Jesucristo, ¿no? Somos el motivo indiscutible de esa gracia, porque si no, o sea, el sacrificio de Jesucristo hubiera sido por gusto, fuera en vano, claro, ¿no? ¿Para qué venir a sacrificarse? ¿Para qué venir a morir si no hay gente que salvar? ¿Para qué el doctor estudia medicina si toda la gente está sana? Claro. En absoluto. Entonces, la gracia redentora de Dios es la que siempre va a estar a la espera ahí, para que si abogados, como dijo la palabra, que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el único justo. Hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Aaron Méndez, ya me conocen. Bienvenidos a un nuevo podcast de enseñanzas bíblicas que yo sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Pero espera, si no has visto el antiguo podcast, que es el de testimonio con el hermano Félix, te recomiendo que pongas pausa un ratito a este video y que te corras a ver el antiguo podcast, porque realmente es de mucha bendición. Lo que nos contó el hermano Félix en ese podcast de testimonio va a ser de mucha bendición para tu vida. Aquí le doy paso a mi amigo. Buenas noches, bendiciones, mi nombre es Osvaldo Barzola. Hoy vamos a entrar a un podcast de enseñanza maravilloso. Tenemos un invitado muy especial, ya le voy a dar paso para que se presente, pero este podcast, el de hoy, el de enseñanza bíblica, es un tema que muchos jóvenes, muchos adultos, muchos niños, cristianos y no cristianos, hemos pasado en un momento por él. Entonces le doy paso a mi hermano en Cristo para que pueda presentarse y de ahí procedo con el tema y a hacerle la primera pregunta. Muy buenas noches, quien les habla el hermano Omar Sojos. Por misericordia de Dios y gracia estoy con ustedes muy contento de me hayan tomado en cuenta para hacer esta invitación. Como dijo Osvaldo ya, estoy sirviendo a Dios como maestro de escuela dominical en la clase de los jóvenes y ahí estamos tratando de encaminarlos, ¿no? De que hagan las cosas bien. Amén. Realmente el hermano Sojo es mi maestro, es maestro también de Aaroncito. Fue mi mentor de pequeño. El profesor de la escuelita dominical de los jóvenes adultos, por así decirlo. Amén. Hoy tenemos un tema maravilloso en ciencia bíblica, es el pecado. Y vamos a iniciar con la primera pregunta. Muchos de nosotros nos la hemos preguntado en un momento y tenemos, gracias a Dios, un buen maestro que nos va a ir guiando durante esta noche. Hermano Omar, ¿qué es el pecado y dónde se origina? ¿Qué es el pecado? Bueno, es un tema bastante controversial y fuerte, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque todos, bíblicamente hablando, todos somos pecadores. Así es. Él es el hecho de que Jesucristo haya muerto en la cruz para darnos redención, darnos salvación a todos y cada uno de nosotros, porque como dijo el apóstol Pablo, dijo, palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Y en la parte final dice, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿no? Entonces, retomando la pregunta, ¿no? ¿Qué es el pecado? El pecado, bíblicamente hablando, es una infracción hacia la ley de Dios. Es darle la espalda a los mandamientos divinos, ¿no? Hay una diferencia entre pecado y transgresión, lo que conversábamos hace un momento, que por decir la palabra transgresión no aparece, aparece inicialmente en la Biblia. El primer transgresor fue Adán. ¿Por qué? Porque la palabra transgresión quiere decir violar una ley directa. Claro. Violar una ley directa. Y el primer transgresor fue Adán, porque él violó la ley directa que Dios le dio de decirle que no coma del árbol, el cual, bueno, no de una manera que estaba prohibido, como mucha gente dice, sino que dice que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza suya. Así es. Entonces lo hizo con un libre albedrío, les dio la inteligencia que Dios mismo tenía, ¿sí? ¿Y cuál era el plan de Dios para el hombre? Hacerlo, perennizarlo, que llenen la tierra, que labren la tierra. Fue un lugar, el huerto, el que les puso para que ellos tuvieran un espacio, una vida agradable, ¿no? Pero lastimosamente la codicia del hombre, en su momento, bueno, cuando fue engañado, derivó en esto, ¿no? Claro. ¿Con dónde se origina? ¿Dónde se origina? Para retomar la pregunta, ¿de dónde se origina? No se origina en el huerto del Edén.
Oh. Si hablamos ¿Antes de la humanidad, entonces? Sí, mucho antes de la humanidad. Tremendo. Porque si hablamos del libro de Génesis 1, ¿no? Donde el principio creó Dios los cielos y la tierra, estudiosos de la Biblia, que no está confirmado. No hay muchas cosas, como dice la Biblia, que en el cielo tendremos sorpresas, recibiremos sorpresas, cosas que pensamos que han pasado, que no han pasado o que en su momento estuvieron, ¿no? Se cree de que en el momento de la creación, antes de Adán, hubo una creación que es justamente la del querubín Lucifer, Claro. con las legiones de ángeles que tenía, los cuales se rebelaron ante Dios, que eso lo podemos ver en el libro de Ezequiel capítulo 28, si mal no recuerdo, donde él se subleva, si se podría utilizar ese término, y es ahí donde dice que fue hallada iniquidad en él, y por eso fue el expulsado, y cayó hacia la tierra, ¿no? Claro. Entonces, creemos y sabemos bíblicamente que es ahí donde se origina el pecado, en la maldad. En la maldad. O sea, entonces no es como todo el mundo lo cree o todo el mundo lo proyecta, que el pecado lo originó en el huerto del Edén. O sea, entonces, si no se originó el pecado en el huerto, se originó prácticamente en el cielo, ¿no es así? Con los ángeles. La rebelión fue primero. Entonces, ¿cómo fue, o nos puede contar un poco de la historia de cómo fue esa historia? O sea, ¿cuál fue el primer pecado, por decirlo así? El primer pecado considero yo que bíblicamente hablando, repito, en el libro de Ezequiel, es cuando Lucifer, siendo un ángel de luz, dice que era el ser más precioso, que andaba entre las piedras ardientes del monte de Dios, y bueno, habría que leerlo textualmente, ¿no? Para entender completamente la descripción que la Biblia da de este ser divino, creación de Dios. Claro. ¿Sí? Entonces, él, en primer lugar, la envidia. La envidia, estamos hablando de pecados que están escritos en las obras de la carne, ¿no? Sí. La envidia, estamos hablando de la vanidad, el querer padecer o ser semejante a Dios, ocupar el trono de Dios. Entonces ya son pecados que se originaron o que se dieron mucho antes de la creación del hombre. Amén. Yo, escuchando esto, recuerdo también, para completar un poco, si mal no recuerdo, era como el líder de la adoración, Luzbel, ¿no? Y eso me recuerda un poquito al libro de Éxodo, donde Coré también era un líder de alabanza, claro. Y asimismo, él ambicionó esa posición de Aarón, casualmente, ¿no? Aquí tenemos a Aarón, pero al Aarón de esa época, el hermano de Moisés, él quería, y así es como, creo yo, entra por ahí por el deseo de algo más, la envidia, ¿no? Y qué tremendo que lo tenemos desde antes de la humanidad, como nos lo ha enseñado hoy día el hermano Omar. Sí, un querubín, bíblicamente hablando, dice que, si mal no recuerdo, es el que lideraba el primer coro de adoración a Dios. Luego iban los serafines con el segundo coro. Y bien, hermano, vamos a hacerle otra pregunta más. Tenemos aquí una que dice, ¿cuál es la diferencia entre la maldad y el pecado? ¿Será lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? Sí hay una diferencia. Incluiría una tercera palabra que es la transgresión, que hay una diferencia entre la una, la otra y la tercera no. Estamos hablando de maldad versus o igual a iniquidad. La segunda que sería pecado, pero antes de esto la transgresión. Dice en el libro de Génesis, en el capítulo 6, verso 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Repito, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Pongan atención a la última parte, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué quiere decir? Que el mal, ¿dónde nace? En el corazón. En el corazón, ¿no? Tremendo. Entonces, la ejecución de esa maldad da luz a la transgresión o al pecado. Ya dijimos hace un momento que la transgresión fue lo que cometió Adán en un principio, porque él desobedeció una voz directa de Dios, ¿no? Claro. El pecado viene a darse o a denominarse pecado luego de que Dios da los 10 mandamientos, donde ya se establece una ley, ¿sí? Transgresión es antes de la ley, pecado después de la ley. ¿Sí estamos claros? Claro. Entonces, hay una gran diferencia entre maldad, entre pecado y transgresión. Bueno, transgresión y pecado vendrían a dar lo mismo, ¿no? Porque es una consecuencia de la maldad del hombre, en el corazón. Pero la diferencia entre pecado y transgresión vendría a ser desobedecer directamente la voz de Dios. Okay.
Perdóname que voy a interrumpirte. A mí me surgió una pregunta ahorita de que justo tocamos como tal el origen, algo, ¿no? ¿Dónde nace esto de la maldad? Y es que viene del corazón. Yo le voy a hacer otra pregunta que tal vez no la tenemos programada y es, ¿por qué hay que guardar el corazón, como se nos indica en la Biblia? Si de él viene el amor, pero también estamos aprendiendo que de ahí también viene la maldad. Entonces, ¿cómo podríamos guardar de esta manera para que de él salga más amor que maldad? Dice la Biblia, y guardaos, dice, todo tu ser, irreprensible delante de la presencia de Dios, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Entonces, cuando habla de todo el ser, espíritu y alma y cuerpo, incluye todo. Incluye todo. Entonces, el corazón dice de donde nacen los pensamientos, de donde nacen, sobre todo pensamientos, para que luego se conviertan en acciones, sean estas buenas o sean malas, ¿no? Entonces, es lo primero que ataca. Por eso entonces la Biblia dice y repite, yo creo que sale en los estados de los tíos, de cualquier lugar que yo veo, siempre sale el versículo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces eso yo también lo tenía claro y tenía presente, porque, o sea, nosotros, nuestra forma de vivir es como está nuestro corazón, ¿no es así? Entonces, si nuestra forma de vivir es dentro del pecado, es porque nuestro corazón está inundado de pecado. Entonces, esas cosas son las que me surgió una pregunta ahorita. Mi hermano, si ya nosotros estábamos en el pecado, si ya nosotros nos rendimos al pecado, ¿cuáles son esas consecuencias que provoca estar dentro del pecado y cómo podríamos liberarnos de eso? Consecuencias. La primera consecuencia, hablando del pecado original, claro, con el que toda la humanidad nace, creo que es algo importante que hay que señalar, es la muerte. ¿No? La muerte física, hablemos de la muerte física. Perdón. Porque el plan de Dios, como dije en un principio, era al crear al hombre y a la mujer a imagen y semejanza suya. Nosotros sabemos que Dios es un ser supremo, que es un Dios inmortal. Y ese era el destino del hombre. Así es. Sí. Pero cuando el hombre pecó, el hombre transgredió, Adán y Eva transgredieron y desobedecieron la voz directa de Dios. Entonces el primer castigo, se podría decir, fue que ellos inmediatamente perdieron la inmortalidad. Wow. ¿Sí? Éramos Entonces, inmortales. imaginémonos, hasta Dios creó un mundo perfecto en el cual puso al hombre y a la mujer y les dijo literalmente que se enseñorearan de las cosas, de las aves, de los animales, todo. Absolutamente. Un ser superior, vuelvo y repito, o sea, no me cansaré de decirlo, he hecho a imagen y semejanza de Dios. Así es. Con la inteligencia y todo, pero lastimosamente la codicia, luego del engaño de la serpiente hacia la mujer, esta codició y bueno, ahora estamos trabajando ahora. Claro. Yo tengo una pregunta, o sea, para complementar, yo diría que ver cómo sería, o sea, ya nos explicó cómo se originó el pecado y cuáles fueron los principales castigos o cómo fue que Dios castigó al hombre por su pecado, por el origen del pecado, por decirlo así. Pero ahora, ¿cómo, mi hermano, nos podríamos liberar del pecado? ¿Cómo podríamos ya dejar de pecar? ¿Cómo? Porque a veces, o sea, yo lo pongo de mi perspectiva. Yo cuando estaba, por decirlo así, enseñorado con el pecado, o sea, a mí me gustaba pecar porque ya era costumbre mía. Ya en mi vida lo hice costumbre que tanto es que dice, ya lo normalicé. ¿Cómo ya no puedo dejar normalizar el pecado? O sea, ¿cómo ya puedo dejar de normalizar el pecado? Porque bueno, pues esta juventud creo yo que tuvo o va a tener el mismo pensamiento que yo he tenido. Yo ya normalicé mi pecado, pero yo me siento mal y yo quiero hacer las cosas bien. Quiero entrar en los caminos del Señor, pero no sé cómo puedo dejar de pecar. ¿Cómo podríamos dejar de pecar, mi hermano? Ya, esa pregunta la contestamos de la siguiente manera. Faltaba añadir de que luego de la muerte física también viene la muerte espiritual, ¿no? Claro. Así que son más consecuencias. Son de las consecuencias, claro, y la muerte espiritual se da luego de la separación del hombre con Dios. Claro. ¿Sí? Por causa justamente de la desobediencia y el pecado. Ahora, vuelvo y repito que nosotros tenemos nuestra naturaleza es pecaminosa. Eso lo dice la Biblia, bueno, tendríamos algunos versículos que buscar. Y por ello, siempre nosotros vamos a vivir bajo tentaciones. Siempre vamos a vivir bajo tentaciones. Pero el hecho es de que Dios también nos dio un libre albedrío como se lo dio también a Adán y Eva.
y el derecho a elegir, escoger qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, alguien dijo, un compañero que también cristiano, decía que el pecado no es pescado, no, el pecado es sabroso. Y es algo para pensar. Sí, es verdad. Y hacen una cara media fea, no, pero es verdad. Sí, Es sí. verdad. Es verdad. verdad. Porque a quien no le gusta, pues decir, al borracho lógicamente que le gusta beber. Claro. Al adicto le gusta consumir. Claro. Al infiel le gusta estar consiguiendo una y otra mujer, ¿no? Claro. Entonces, esas son las consecuencias de vivir dándole espaldas a la ley de Dios. Pero va ahí lo correcto. ¿Cómo vamos a normalizar? ¿Cómo vamos a frenar? ¿Cómo dice la Biblia que nosotros tenemos que hacernos de la mano de Dios? Así es. La Biblia dice orar sin cesar. Ujú. Orar nos hace un vínculo directo con Dios. Yo creo que no hay nada más directo o algo más íntimo que orar. Porque Dios ahí nos habla, Dios nos dirige. El hecho que uno se desconecte de Dios, como dije hace un momento, el pecado nos aleja de Dios. Y siempre va a haber tentaciones, pero en el momento en que esas tentaciones surgen, es necesario poner nuestra mirada, nuestro norte en Dios. Y entonces las cosas van a caminar de una manera diferente. De que somos pecadores, somos pecadores. De que vamos a seguir pecando, vamos a seguir pecando. Eso es totalmente indistinto Claro. e inevitable. Inevitable. Porque dice la Biblia que la obra que Él comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. No dice mañana, no dice pasado, ni que después de un año vamos a convertirnos en santos y que nos van a beatificar. Absolutamente no. ¿No? Todo el momento vamos a estar sujetos a tentaciones y es casi imposible decir que no vamos a pecar. Sí. Sea el pecado, si lo podemos catalogar humanamente como chiquito, como grande, siempre vamos a estar sujetos y en algún momento vamos a caer. Pero para ello surgió la gracia. Para ello surgió la redención a través de, como dice la Biblia, que por medio de un hombre entró el pecado al mundo, también por medio de un hombre también ingresó la redención, la salvación, que es a través de Jesucristo, ¿no? Entonces, esa es la manera, si podemos hablar de la gracia, que siempre me gusta hablar de eso, porque somos nosotros sujetos somos el motivo de esa gracia. Claro. Somos el motivo indiscutible de esa gracia. Porque si no, o sea, el sacrificio de Jesucristo hubiera sido por gusto, fuera en vano. Claro. ¿No? ¿Para qué venir a sacrificarse? ¿Para qué venir a morir si no hay gente que salvar? ¿Para qué el doctor estudia medicina si toda la gente está sana? Claro. En absoluto. Entonces, la gracia redentora de Dios es la que siempre va a estar a la espera ahí, para que si abogados, como dijo la palabra, que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el único justo. Me parece que también en el pasado no había como tal una liberación, un perdón para el pecado, y siempre por eso había sacrificios, ¿no? El sacrificio del cordero, de ovejas, para eso. Sí. Y viene Cristo y Él prácticamente entrega su vida por nosotros, para que nosotros podamos acceder al perdón. Entonces, sin ese sacrificio realmente no podríamos nosotros tener acceso al pecado, porque prácticamente, como dijo usted, estamos condenados a la muerte. Lo primero es que perdimos la inmortalidad, ¿no? Vamos a hacer otra pregunta muy interesante que tenemos, que es, siendo las tentaciones tan fuertes, justo antes hablábamos de que el pescado es sabroso por ahí, ¿no? Siendo las tentaciones tan fuertes y atractivas, mencionando algunas, ¿no? El dinero, la avaricia, lo que es el vicio, la sexualidad, ¿cómo puedo confrontarlo? ¿No? En antes hablábamos de cómo podemos liberarlo, pero ¿cómo puedo confrontarlo? ¿Cómo yo puedo, como tal, pararme de frente ante todas esas tentaciones y no sucumbir, ¿no? La Biblia dice, no recuerdo el versículo, vence al mal con el bien, Sí. ¿verdad? Sí, sí. Entonces, es sencillamente la clave de esto, ¿no? Si le gustaba cogerse los vueltos, ya no, pues devuélvalo. Es que no hay pecado pequeño, dicen, ¿no? Pecado es pecado. Sí. Hace un momento dijimos de que nosotros en nuestra escala humana e ignorante estamos clasificando y categorizando los pecados. Así es. Pero ante la presencia de Dios todos los pecados son iguales, ¿no? Pecado es pecado. Pecado es pecado y por eso te vas a la paila, ¿no? Pero ya comencé. No, tío, Está bien. Entonces, el hecho es de tener conciencia, de que uno peca a veces involuntariamente. Así es. Involuntariamente. ¿Por qué? Porque dice la Biblia de que si uno ve a una mujer 2 veces para codiciarla,
ya pecó en su corazón, dice la Biblia. Entonces puede ser que yo pase por un lugar y bueno, lastimosamente hay una persona que está tal vez en paños menores o tal vez desnuda, yo la vi, pero si yo regreso a verla, ya hay codicia en mi corazón, ya hay malicia, ya hay lascivia en mi corazón y eso ya origina un pecado. Claro. ¿Verdad? Pero si, bueno, paso yo digo, bueno, Señor, perdona, porque yo la verdad no quise ver, ¿no? No quise ver. Y ya estaba ahí, bueno, a la final el diablo puso ese objeto ahí justamente para hacerlo caer. Hay un sinnúmero de historias en la Biblia que nos hacen dar cuenta, por decir la historia o el caso real de cómo es de David, que él estando en su palacio ve hacia la terraza contigua y la ve a Betsabé que estaba bañándose desnuda y ya la codició en su corazón y el pecado se hizo mayor aún cuando la trajo para llegarse a ella. Siguió pecando porque la devolvió como que no pasó nada, ¿no? Uy, Dios mío. Váyase a su casa, aquí no pasó nada. Sigue el pecado porque la mujer en una sola queda embarazada. Sigue el pecado aumentándose porque lo manda a ver al señor de los adornos y lo pone ahí en su casa para que esté con ella, ¿no? Y se sigue aumentando el pecado porque el hombre leal no quiere entrar a estar con su casa diciendo yo cómo voy a pasar a estar con mi esposa si mis hermanos están muriendo en el campo de batalla. Claro. ¿No? Dándole una lección al rey de lo que era lealtad, que él no estaba practicando. Siendo un hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. Así es. Wow. Imaginémonos. Sí. Y el pecado todavía termina, o no termina todavía la historia ahí, cuando él lo manda a matar, lo manda, prácticamente se ensucia las manos de sangre porque lo manda a matar, lo manda a poner frente en la primera línea de batalla. Entonces una apertura dio lugar a una cadena de pecados, como tal. Literalmente. Fue una bolita que fue creciendo, que fue creciendo. Una bola de lana que el gato va arrastrando cuando se da cuenta ya es una madeja, ¿no? Wow. Y lastimosamente nos damos cuenta de que si estos hombres, llamados hombres de Dios, tuvieron esta clase de pecado, en una sola carta estamos metiendo violación, estamos metiendo infidelidades, estamos metiendo asesinato, Wow. ¿verdad? Sí. Y por ahí mismo estamos hablando de que la causa del fruto de esa relación murió justamente por el pecado de David. Una consecuencia. Entonces ¿no? es un paquete tan grande, que si nosotros decimos, si un hombre conforme al corazón de Dios cometió todo esto, ¿qué nos queda para nosotros? ¿Qué me espera a mí, un pobre hombre? Un triste mortal, ¿no? Correcto. Pero entonces estamos entendiendo de que aún así hay perdón. Y tomemos en cuenta que en el tiempo de David todavía no venía Jesucristo. Claro. Sí. Todavía no había redención, pero la redención abarca, la gracia abarca, inclusive para aquellos tiempos. Wow. A mí me surgió otra pregunta, mi hermano. Estamos inspirados ahorita, que todos pecamos. Pecadores. Arrepiéntese, varón. No, ahorita sí, ya hablando en serio. Mi hermano, la cosa, vamos a plantear un escenario. No digo que me pase a mí, pero he escuchado... No es mi caso, dicen. No es mi caso, pero sí he escuchado... Un amigo me contó eso. Un amigo de amigo me contó. Es un deber para un amigo, sí. Pero, digamos que por algún motivo se nos haga difícil salir de esa tentación. Por decirlo así. Digamos que yo estoy trabajando y la tentación está en el trabajo. Digamos que yo estoy estudiando y la tentación está en el aula de clase. ¿Cómo podemos liberarnos de eso si la tentación vive con nosotros 8 horas al día, de lunes a viernes? La Biblia dice, huye de las pasiones juveniles. Uy. Eso Órale, dice. ¿no? Hablamos con lo que dice la palabra del Señor. Lastimosamente el tiempo no nos da para poder versículo por versículo ir detallando, ¿no? Pero como Josué, más o menos. ¿Perdón? Como Josué. Como José. José, sí, perdón. Allá José. iba. Ajá. Huye de las pasiones juveniles. Retomando la historia de José, o tomando la historia de José rápidamente, dice que él fue una desgracia tras otra también la vida de José, porque no lo vamos a dar de santo en un inicio, porque el hombre era vanidoso. Claro. Fue a pavonearse con su túnica de colores ante los hermanos, a sacarle pica, mira, esto es lo que regaló papá. Se inclinaban ante mí, le decían los dueños. Dijo contando dinero delante de los pobres, ¿no? Vulgarmente. Claro, ¿sí? Entonces, lógicamente que el hombre se hizo coger coraje, se hizo coger fastidio, y bueno, resumiendo la historia, fue a dar a la cárcel, luego primero fue a la casa de Potifar, donde la mujer lo quiso seducir. Claro. Y estamos hablando de que a la final no era poca cosa tal vez José, pues no dice la Biblia de que era un muchacho de hermoso semblante, de hermoso parecer,
Y si hablamos de la mujer de Potifar, creo que tampoco era cualquier pelo de cochino, dijo alguien por ahí, ¿no? Claro. Tiene que haber sido una mujer simpática. Así Y para es. que José la desprecie, ¿y quién se iba a enterar si estaban los dos solos? Así Así es. es. Entonces nos da a entender de que está, vuelvo y repito, en nosotros el libre albedrío, la decisión de tomar o no tomar lo que la tentación nos ofrece. Digo yo que he probado de todo, ya gracias a Dios con 51 años recorridos, ¿qué es lo que no he pasado yo? Claro. ¿Qué es lo que no he vivido? Y yo sí puedo aconsejarles y decirles que no hay ninguna de las atracciones que el mundo le ofrecen a uno que valgan la presencia de Dios en uno. Así Wow. es. Así es. Que valga el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por mí. Wow. No, o sea, yo le digo a mi esposa, puede ser de que yo días no vaya a la iglesia, pero, o sea, yo no puedo dejar de orar, no puedo dejar de estar, y yo le digo a mi esposa, yo tengo ya días que no puedo casi dormir en la madrugada, y Dios me llama a orar, y digo, Señor, ya déjame dormir. Y no me deja dormir. ¿Tengo que trabajar? Sí, tengo que trabajar, y a veces, por eso es el motivo también de mi cansancio, sí, y bueno, sumado a mi problema de salud, pero... Y yo digo, ya no hay tiempo ni siquiera razón para retroceder. Claro. Porque anteriormente tal vez por la inexperiencia, tal vez por la emoción de vivir alguna otra cosa que no haya vivido, me deslicé hacia el mundo. Pero hoy estoy más convencido que nunca que el tiempo se ha cortado. Dice la Biblia que se ha cortado por causa de los escogidos y que ya no hay tiempo para desperdiciarlo. Así es. Entonces hay que cogernos de la mano del Señor y, si es necesario, huir. El que huye vive, dice vulgarmente, no la Biblia, dice el vulgo, dice el que huye vive. Y mejor es, aquí corrió que aquí murió, pues no. Claro. Entonces, es el consejo. Wow. Entonces, mi hermano, me surgió otra pregunta, mi hermano, perdón que esté usando. No estaba en el guión. ¿Ya? Es Dios, vamos a decir que es Dios. Pero, yo he aprendido durante mi relación con Dios, mi comunión con Dios y lo que Dios ha tratado conmigo, y no mucha gente se ha animado a hacerlo, pero ¿usted cree a su experiencia, a lo que le ha tocado pasar, a todo lo que ya probó, por decirlo así, usted cree que es importante que para poder liberarse del pecado hay que confesar? Es bíblico, es bíblico. Y si lo dice la Biblia, así uno no quiera, tiene que hacerlo. La Biblia dice, el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. No solo es confesar. No, apartarse. Lo importante es apartarse. Si yo conduzco y voy por una calle donde hay un hueco que está a la derecha, lógicamente me voy un poquito a la izquierda, viendo que no venga carro, y paso por ahí. Porque si voy a hacer necio y pasar 2 o 3 veces, voy a dañar la suspensión del carro. Claro. Y va a llegar el momento que el carro no va a servir para nada. Entonces, es lo mismo con la vida espiritual de uno. Confesar, reconocer de que hay un error y apartarse. Yo quiero hacerle esta pregunta porque, o sea, hablándolo, o sea, de boca en boca, es fácil decir confiesa, pero a veces como jóvenes, porque me costó a mí, cuando me tocó pasar por esa prueba de confesar, pucha, sí que me costó, la verdad. O sea, ¿usted tiene como que algún consejo o alguna ayuda o algo que se le venga a la mente, que el Espíritu Santo le diga, ¿sabes qué? Al momento de confesar, como que podría aligerar la carga o realmente tenemos que chocarnos por el pecado que cometimos y toca confesar y asumir todito lo que se nos viene? Inevitablemente el Espíritu Santo da paz al corazón cuando uno decide soltar sus cargas. Es inevitable, hay que soltar las cargas para poder caminar en la presencia de Dios, porque o sea, si Él dice que nuestras cargas, nuestros pecados, Él las borró, las echó a lo profundo de la mar, no podemos permitir que hermanitos o personas que tengan ministerio de buzos vengan a resurgir los pecados y ponérnoslo de frente. No hay motivo, no hay razón. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿No? Sí. Que siempre va a haber alguien que te señala por tu pasado. Entonces, ese creo que hay que ser un tema realmente, sí. ¿no? No lo invité a mi hermano. Una vez. Entonces es necesario entender de que el creador de todas las cosas, el redentor de todas las cosas, de nuestras almas, lo hizo una sola vez por nosotros. Claro. Y Él es el que dice, te perdono, te absuelvo, te sano. Amén. Nadie más. Mi relación es con Dios. Mi esposa no cuenta, mis hijas no cuentan, los hermanitos no cuentan. Claro. Es mi relación con Dios.
Al final el pastor no me va a llevar, no estoy diciendo ninguna energía, ¿no? Y es editable. El pastor no me va a llevar al cielo. Claro. En absoluto. Así es. Él también tiene que pelear por su salvación. Así es. Como ustedes lo tienen que hacer y todos los que estamos acá. Entonces, confesar a quien no un cura. Anteriormente, cuando estábamos Es que eso se dice en otros lados, ¿verdad? Claro, que en tiene otro que ser ladito. con alguien. Entonces había que arrodillarse ante el hombre de la sotana y hasta besarle la mano y bueno, un poco de exigencias que nos ponían. Pero hoy en día sabemos, conocedores, los que conocemos la palabra, los que, bueno, algo conocemos de la palabra, sabemos que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, Así hombre. es. Amén. ¿Ok? Entonces, el que nos dio la vida, el que nos formó a su imagen y semejanza. Lastimosamente en el trayecto nos desviamos, pero Él está como el Padre amoroso. Siempre recalco la historia del hijo pródigo, que ese padre movido a misericordia, pensando en ese hijo pródigo que malgastó todo lo que el otro había trabajado, ¿no? Hizo sanganadas y medias, pero él estaba siempre esperándolo. Siempre estuvo esperándolo. Esa es la gracia de Dios que nos impulsa, no digo a pecar, pero sí nos da la esperanza de que hay un remanente, que hay salvación en Él. Así es. Y que podemos llegar confiadamente ante Él, y el momento que doblemos nuestras rodillas, lógicamente reconociendo y arrepentidos, Él nos va a abrazar y nos va a poner en el sitial que Él quiere ponernos. Dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, de verdad, ¿no? Si es uno, hay más fiesta de que 99 estén ahí, hay fiesta por ese uno que se arrepintió de su pecado, dice la Biblia. Imagínate tú, o sea, te animas. Pero sí, ahora sí. Así es. Un consejo, hermano Omar. Yo sé que muchas veces los jóvenes, y también recuerdo parte de mi juventud, uno a veces busca dentro de los placeres. Acabamos de ver de que la carne está muy conectada al pecado, ¿no? A veces es porque te gusta el trago, o porque te gusta tal vez las mujeres, o tienes amor por el dinero, y eso está muy ligado al pecado, ¿no? Entonces muchas veces desde que somos jóvenes nos ponemos metas materializables, por así decirlo, ¿no? Es lo que nos da placer, lo que queremos llenar como tal con esos vicios o con ese pecado vacíos. Pero realmente se puede llenar solo de esa manera, cumpliendo metas una tras otra con lo que ofrece el mundo, o al final, como puede ser que me haya pasado a mí, de que no hubo algo que pueda llenar ese vacío. ¿Qué recomendación le da con respecto a las personas que están muy sumidas en el pecado porque sienten que llenan algo con eso? A ver, si hablamos de metas, yo creo que las metas tienen un norte claro. Algo bueno. Claro. Algo bueno, esa es una meta. Porque yo no creo que pueda ponerme como meta siendo de 10, de 15 años, como lastimosamente hoy día sí pasa, por la situación de inseguridad que vivimos, por las culturas que hemos importado a nuestro país, de países del norte o países de más allá de Estados Unidos, donde niños de 14, 15 años ya son sicarios. Entonces usted le pregunta a un niño de 10 años, ¿qué quiere ser? Yo quiero ser sicario. Entonces, no sé si podemos esto decir acá, ¿no? No es una meta de una persona normal, ¿no? Estamos hablando que hoy día un niño de 8 años ya le insulta, tiene un vocabulario más florido que una persona de 30 o de 40, en mis tiempos, mis tiempos, ¿no? Y ya un niño, y está comprobado, niños de 12, 13 años ya están con un arma en la mano quitándole la vida a otro. Entonces, bueno, nos estamos apartando un poquito del tema, pero esa no es una meta para bien. Claro. Pero el hecho de tener, pues decir, una adicción, sea esta al alcohol, sea a las drogas, sea a la sexualidad, o a la homosexualidad, o a lo que queramos poner, que es adverso a la ley de Dios, ¿sí? No son metas que llenan, no, en absoluto. Son pecados que están arraigados a la vida de uno y que solo Dios puede desarraigarlos. Solo Dios. Por eso dije hace un momento, yo qué es lo que no probé. Y hoy en día, repito, los vacíos que dejaron o las secuelas que dejaron esa problemática que viví, solamente Cristo la ha podido llenar. Así es, amén. ¿Sí? Yo le pedí a Dios en algún momento, le dije, Señor, ya no doy más. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué puedo probar? ¿Qué puedo hacer que no haya hecho? Claro. Pero vuelvo y repito, casi yo no nací, pero como a la edad de los 7 años mi mamá aceptó a Cristo y yo jamás acepté a Cristo, pero me llevaron a la iglesia. Yo decía que ella era hermanito. Y me llevaban a la escuela dominical y me aprendí los coros, estuve en el coro, comencé a cantar de muy pequeño en la iglesia. Pero
o sea, siempre viví con ese vacío, luego me descarrié y viví haciendo lo que me parecía a mí, lógicamente dándole la espalda a Dios, haciendo las cosas que no estaban bien, las cosas no correctas, ¿sí? Pero ya llegó el momento que se dije, como que tocó fondo y dijo Dios, bueno, hasta aquí. Y como la caña del pescador largó y ya, bueno, se te acabó el hilo, regresa, ¿no? Y hoy estoy aquí por misericordia de Dios y vuelvo y repito. Y por su gracia. Sí. Por gracia de Dios, espero no salir más. Amén. Gloria a Dios. Yo quisiera pedirle un gran favor, o sea, dirigirse a ese joven, a esa persona, a esa joven o mujer que quiere ya dejar ese pecado. O sea, que le cuesta tanto, pero que ya quiere dejarlo. O sea, que ya quiere apartarse, quiere coger y decir, ya, hasta aquí nomás. Pero ¿qué palabras le puede decir de aliento para que se decida por Dios ya para apartarse del pecado? La Biblia nos dice de que por cuanto todos pecaron, o todos pecamos, vamos a incluirnos ahí, Pecamos. vamos a incluirnos o a ser inclusivos en esa parte, ¿no? Así es. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero lo importante, como dije hace un momento, es reconocer de que hay salvación. De que hay salvación, de que no queda todo solamente en el pecado, de que la paga del pecado es la muerte. La segunda parte de ese versículo dice que la dádiva de Dios es vida eterna. La dádiva de Dios, ¿quién es? Jesucristo, aquel que vino al mundo, el único justo, que vino en carne. Eso es algo importante recalcar, que vino en la carne como cualquiera de nosotros, pero no pecó. Tuvo tentaciones, el diablo lo llevó al pináculo del templo, y a pesar de que él no era dueño de nada, pero le dijo, de todo esto te daré si postrado me adorares. Wow. Luego de un ayuno donde lógicamente la carne estaba debilitada, le dijo que si eres hijo de Dios convierte las piedras en pan, ¿no? Y como carne, lógicamente, el cuerpo pide comida. Era una necesidad básica, es una de las necesidades básicas del cuerpo humano, todos lo sabemos. Pero en todo esto Dios no pecó, Jesucristo, perdón, no pecó. No pecó. Entonces está en nosotros escoger qué es lo que queremos hacer de hoy en adelante. Si hasta hoy día pecamos, que sea hasta hoy día. Así es. Deliberadamente hablando. Así es. ¿No? Deliberadamente. Porque vuelvo y repito, es necesario entender que a veces uno lo hace hasta inconscientemente, hasta que Dios pule nuestros corazones. Algún enojo, alguna cosa así. Lógicamente. Nosotros somos la obra que Dios está esculpiendo de a poco. A mano, Claro. a mano. No lo hace a máquina, porque si lo hace maquinadamente sale una escultura ya elaborada perfecta. Claro. Y no habría lugar a que él siga trabajando, a que él siga quitando lo malo y añadiendo lo bueno. Claro. ¿No? Entonces ese es el mejor consejo. Considero yo que es el consejo para la juventud, para los que ven este programa, ven este espacio, de que en Jesucristo hay redención. Amén. De que si hemos pecado, ya. Como decir, viramos la hoja de la página del libro, la hoja, y escribimos una nueva historia, ahora de la mano de Dios. Eso yo quería topar. O sea, ya para despedirnos, la verdad. En sí ha sido un podcast muy ha llenado mi corazón. Mi corazón pecaminoso. Vamos a ministrarlo. Mentira. Pero no. Yo, ya para despedirnos, yo quisiera darte también un consejo, joven. La verdad, yo creo que a todos, a nuestra edad, yo tengo 24, 25 años, y yo creo que a todos nos hemos pasado por esta prueba, hemos pasado por esta dificultad o estas tentaciones que es un poco difícil apartarse del pecado, un poco difícil dejar lo que ya tanto nos hemos acostumbrado, porque por decirlo así, cuando pecamos tanto ya nos acostumbramos al pecado que ya no nos importa el resto o las consecuencias que vienen a raíz del pecado. Entonces, yo te aconsejo bastante de que si ya tomas esa decisión, si ya tomas y dices, ¿sabes qué? Yo hasta aquí peco, hazlo tomando de la mano de Dios. Porque créeme, que porque yo creo que a todo el mundo ya le pasó. Cuando tú intentas dejar el pecado en tus fuerzas, no vas a poder. Se te va a hacer muy difícil. Y a mí me pasó por mucho tiempo. Tanto tiempo quise dejar el mismo pecado con mis fuerzas, pero nunca lo logré. Hasta que aprendí a dejar todas esas cargas al Señor y tomar su mano y tener una relación con Él, una comunión con Él. Porque creo yo y considero yo que la relación y la comunión que tienes con Dios es la única forma de la cual el Señor te puede moldear y sacar y salir de ese pecado y no volver a Él.
Porque a veces el Señor nos saca, pero el enemigo viene y nos vuelve a tentar. Pero si nosotros decidimos amar al Señor verdaderamente y nos tenemos un genuino arrepentimiento, nunca volveremos a ese pecado. Así que para mí o de mi espacio yo me despido, me llamo Aaron Méndez y muchas gracias por estar aquí, amigo. Amén. Como decía Aaroncito, creo que ya ha abarcado todo, al igual que nuestro invitado maravilloso. Yo creo que hay una lucha constante y todos los días vamos a tener que vencerla. Solos, con nuestras fuerzas, como dijo Aarón, no vamos a poder. Siempre hay que recurrir al Señor y tener esa dependencia de Él, porque de Él viene la fortaleza, de Él viene realmente el amor. Y hay un versículo que dice que con el amor es que se pueden vencer todas las maldades, ¿no? Y entre ellas está el pecado. Entonces, agarrémonos de la mano de Cristo para seguir adelante y poder avanzar en este camino diario del caminar cristiano. O así tú todavía recién estás conociendo a Cristo, igual. Busca la manera de poderte conectar con Él para que todas esas cositas con las que tú estás batallando puedas ir avanzando y librándote poco a poco. Yo te invito a que si este podcast a ti te ha gustado, le des like, lo puedas compartir. Tenemos varios podcasts de enseñanzas bíblicas, podcasts juveniles, podcasts de testimonio, y yo sé que alguno de ellos va a ser de gran bendición para ti. Así que no te olvides de comentar también si hay un tema en especial que te falta a ti de abordar, que quieres profundizar, escríbelo con total confianza. Saludos, bendiciones, todo lo que tú necesites, una oración, puedes ponerla ahí en la caja de comentarios. Mi nombre es Osvaldo Barzola, conmigo, hasta la próxima. Nos vemos, chao, bendiciones.